Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora al economista Roberto Castillo. Él es director del INEC. Economista, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen. Un gusto estar en este medio y presto para poder comentarte sobre los resultados últimos de la inflación del mes de junio. Gracias, economista, y justamente revisemos pues estos datos, el costo de la canasta básica que pues registra un incremento justamente hasta finalizar el pasado mes de junio. Sí, bueno, primer tema es que el INEC todos los meses mide la inflación. Hacemos tomas de cerca de 25,000 tomas de precios en las principales 9 ciudades del país. Este mes es atípico, es distinto. Resulta que la inflación mensual de junio del 2022 cerró en 0,65%. Esto significa que entre mayo y junio, el nivel general de los precios de la canasta de bienes y servicios que representa el consumo promedio de los ecuatorianos se encareció en 0,65%. Pero esta cifra de junio es la más alta de los últimos 15 años. Y es atípica, pues el 50% de la inflación de junio se explica por el incremento en el precio de alimentos de primera necesidad, como la leche, la zanahoria, la cebolla paiteña, el pollo entero, entre otros. Y este crecimiento, que es inusual en el precio de estos alimentos, también implicó a su vez el costo de la canasta básica familiar aumente en $15.90 en un mes, cerrando a junio en un costo de $751. Ahora bien, María del Carmen, usted dirá, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Pues, ¿cómo explicar o entender el fenómeno? Pues resulta que de acuerdo a nuestros reportes de campo, los productos que acabo de mencionar, la leche, la cebolla, la cebolla paiteña, la zanahoria, etcétera, se encarecieron principalmente como consecuencia del desabastecimiento que afrontamos por el paro nacional. Dicho de otra manera, el paro nacional generó un efecto inflacionario y afectó el poder adquisitivo de los hogares, sobre todo de los más vulnerables. Pero únicamente este incremento respondería justamente al paro nacional de forma exclusiva, o también, economista, hay otros factores que podrían haber intervenido. Hay varios factores que intervienen al momento de que existen variaciones en los precios. Nosotros hemos hecho una estimación que cerca del 50% del total de la inflación del mes, de ese 0,65%, se debe exclusivamente al desabastecimiento que afrontamos por el paro. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? El INEC, al momento de captar los precios en los diferentes establecimientos económicos, siempre indagamos a la persona que nos da su información de los precios de venta al público de ese bien. Si es que el precio aumenta, pues le consultamos a qué se debió. Y la gran mayoría, cerca del 50% de esta inflación de este mes, se debió básicamente a las respuestas de los ciudadanos que nos mencionaron que era porque teníamos desabastecimientos en el caso por el paro nacional. Ahora, hay otros efectos externos que estamos teniendo y que ya se los ha mencionado en otros espacios, con otros analistas y demás, y es que estamos obviamente importando en gran parte las consecuencias de la reactivación post-pandemia y también las consecuencias de esta ausencia o falta de oferta por parte de ciertos bienes que los ofertan Rusia y Ucrania, y esto es en gran parte por el conflicto bélico. También una de los motivos por los cuales obviamente puede haberse visto afectado el costo de algunos de los productos, obviamente de la canasta básica familiar, podría ser también el aumento de costos en el transporte. ¿Esto de alguna manera tiene alguna incidencia? No, mira, en el costo de los transportes, básicamente lo que tuvimos fue un hecho aislado en la ciudad de Santo Domingo, en los cuales en el transporte intraprovincial o intercantonal se suelen hacer como rutas, digamos, externas o atípicas, y como no había poca movilidad,
las empresas que se dedican al transporte incrementaron el costo de movilización, pero básicamente también consecuencia directa del paro. Ahora, la buena noticia, y esto es algo que también hay que tranquilizar, porque claro, tenemos un paro nacional motivado en gran parte por el costo o por el excesivo costo que algunos ciudadanos así lo consideraron, pero que resultó contraproducente porque terminó generando más inflación. Ahora, al entender que la inflación de este mes se debió exclusivamente en alimentos y bebidas no alcohólicas, y que esos alimentos y bebidas alcohólicas se encarecieron porque hubo desabastecimiento, nosotros estimamos que para el próximo mes, o mejor dicho, este mes de julio, los precios regresen, en la gran mayoría, estos precios, estos bienes de la primera necesidad, regresen a los niveles previos al paro nacional. Eso significaría que de estos $15.90, que es el aumento que se ha registrado en la canasta específicamente, podríamos decir que cuánto estaría más o menos, en cuánto estaríamos cerrando a finalizar este mes de julio, ya que como lo hemos comentado, pues podríamos estar volviendo obviamente a la normalidad, ya que esto tiene una explicación clarísima, que es obviamente por como un efecto de lo que fueron las marchas, de lo que fue la paralización que duró 18 días aquí en el país. Sí, bueno, no te puedo precisar a cuánto estimamos. Sería generar una expectativa, más bien hay que esperar el cuarto día hábil del mes de agosto para que el INEC socialice las cifras del mes de julio. Pero en realidad, más allá de la cifra de exactamente en cuánto va a bajar la canasta básica familiar o la inflación el próximo mes, el mensaje acá es que en gran parte el paro nacional ha generado un efecto inflacionario. Lo bueno es que, dado que los precios o que se han abierto otra vez las carreteras, existen diálogos y demás, obviamente los precios tenderán a regresar a los niveles del mes de mayo, antes del paro nacional. Y también hay que considerar un factor adicional que tendremos que obviamente cuantificarlo, el INEC. Recuerden que el decreto ejecutivo, con la reducción del precio de los combustibles de bajo octanaje en alrededor de 15 centavos, pues también tendrá que incidir matemáticamente en que el próximo mes, al menos en el componente de transportes, ya no se presente o tengamos una disminución en ese componente dentro de la canasta de bienes y servicios del índice de precios al consumidor. Importante, esperemos que esto se dé de esta forma y que se reduzca de alguna manera para el bienestar de todos los ecuatorianos. Ahora, le quería consultar si existe alguna diferencia tal vez en el aumento de los precios al consumidor en las diferentes ciudades. Hace un momento me comentaba algo muy específico que sucedió en Santo Domingo, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en algunas ciudades los precios se mantienen, digamos, de alguna manera, en otras han crecido mucho más. ¿Existe una diferencia o no? ¿O por lo general es parecido en todo el país? Mira, en el caso del mes de junio, nosotros medimos los precios en las principales 9 ciudades del país. ¿Ya? No quisiera dejar como un precedente, o sea, hay ciudades que por su propia dinámica han tenido de una u otra manera mayor complejidad, o sea, por ejemplo, Ambato, pues una que sufrió, o Cuenca, fueron una de las principales ciudades de la sierra que tuvieron mayores dificultades. Se vieron más afectadas, claro. Se vieron más afectadas y claro, esto es intuitivo, son ciudades que a su vez también sufrieron con mayor fuerza los efectos negativos de la paralización a través del paro nacional. Entonces, no hay un tema muy, digamos, es relativamente homogéneo, pero sí podría decirte son estas ciudades. Ahora, insisto una vez más, el mensaje, lo contraproducente, el paro nacional generó un efecto inflacionario en el mes de junio. Lo bueno es que esperamos que regresemos a los niveles previos al paro nacional. ¿Por qué? Porque conocemos que el diagnóstico es que la inflación de este mes es básicamente una inflación provocada por el encarecimiento de los alimentos, no tanto así en las otras divisiones o en las otras componentes del IPC, porque nosotros medimos más de 359 productos y esos alimentos son uno de ellos, pero tienes transporte, tienes bienes inmuebles, tienes restaurantes, tienes turismo, en fin, existen varios componentes de la canasta que
al momento de explicarte que la gran mayoría se debió al tema de alimentos y bebidas no alcohólicas, nos hace deducir que este mes tendremos niveles más manejables, y eso no quita que Ecuador esté enfrentando un ritmo inflacionario que viene explicado por este shock externo, y es así como todavía, por ejemplo, en las últimas cifras que tienen los países vecinos, Ecuador ha cerrado con un 4,23% y la inflación anual. Es decir, si comparamos el nivel de precios de junio del 2022 con junio del 2021, se ha incrementado el costo de vida en 4,23%. Pero, por ejemplo, Chile tiene hoy una inflación del inflación anual del 11,54%. Colombia está en alrededor del 9%. Perú en el 8,78% y Estados Unidos un 8,6% respectivamente. Ahora, economista, y cambiando de tema y para poder finalizar esta entrevista, pues el INEC ha anunciado esta nueva estrategia para la visualización de las estadísticas. Cuéntenos un poco de qué se trata y qué es lo que contempla este cambio. Bueno, María del Carmen, acá es una gran noticia el día de mañana. Haremos un evento en la Cenecit, en el auditorio, acá en la ciudad de Quito. Hacemos una gran invitación sobre todo a las personas que consumen la información del INEC en la página web. Este año hemos trabajado mucho con los usuarios, es decir, hemos evaluado qué tan accesibles y entendibles son las cifras que produce el instituto. Recuerde que el instituto produce las cifras del desempleo, del subempleo, de la pobreza, de la desnutrición crónica infantil, de la inflación, entre otros indicadores. Y resulta que estos indicadores son los que todos los días, en términos de la política, se debate sobre cómo combatir la pobreza, disminuir la desnutrición crónica y demás. Ahora, esta información no es necesariamente muy amigable para un usuario. Entonces, el día de mañana es el resultado de casi un año de trabajo. Vamos a colocar, va a haber la página web va a cambiar y va a haber una sección donde un usuario va a poder conocer o acceder o él mismo hacer las consultas de una manera más amigable, es decir, con una orientación al ciudadano. Y más transparente también. Y más transparente, evidentemente. Y lo que hacemos ya como medios de comunicación, María del Carmen, es, después de este evento vamos a colocar una agenda en la cual queremos capacitar a todos los medios de comunicación para que sepan primero cómo consultar y segundo cómo interpretar las variaciones de estos números que aparentemente son como cifras frías. Pero detrás de eso existen obviamente historias y existe una institución que está pensada, que es técnica y que está pensada para producir la información más relevante y oportuna que necesita el país para finalmente tomar las mejores decisiones y mejorar los niveles de vida de la sociedad. Información entonces más amigable, como lo ha dicho usted, más accesible y por supuesto más transparente para todos los ciudadanos. Le quiero agradecer al economista Roberto Castillo, director del INEC, por habernos acompañado en este espacio. Gracias y muy buena noche. Muy buenas noches. Noticias.